Este cuento es sobre un viaje muy complicado, pero ya os adelanto que va a tener un final feliz. Un día nos despertamos y todo había cambiado. Lo que antes era bueno dejó de serlo. Estar juntos estaba mal, abrazarnos estaba mal, hasta compartir estaba mal. No sabíamos qué hacer y el miedo nos paralizó. Algunas personas, las más valientes, se lanzaron al agua sin salvavidas. Encontraron un bote y sin dudarlo ni un poquito, empezaron a remar. Fueron nuestros héroes y les aplaudimos con todas nuestras fuerzas. Pero la tormenta se hizo más fuerte y se convirtió en un huracán. Todos estábamos cada vez más cansados. Perdimos a muchos amigos y las despedidas nos dolieron infinito. Cuando parecía que no había solución, pasó algo increíble. Todos, más unidos que nunca, decidimos que si queríamos alcanzar la tierra firme, teníamos que remar juntos. Unos remaban con todas sus fuerzas, otros rescataban a los que estaban solos. Algunos nos entretenían para que nadie estuviese triste y muchos se ocuparon de que los niños no perdiésemos la ilusión. Y aquí es cuando viene el deseado final feliz. Un día, por fin llegamos a la orilla. No era el lugar del que partimos, sino uno muchísimo mejor. Nos acercamos, nos abrazamos y nos prometimos que nunca dejaríamos de remar juntos. A Fundación Obra Social Abanca. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Inhalo grande.
Hola, guapísimos. Perdonad que tuvimos un pequeño fallo técnico, cosas del directo. Para los que se están conectando, de nuevo, mi nombre es Angelina, soy tu profesora de danza individual para estar en forma. Vamos a empezar calentando. Hoy es viernes, con muchísima buena energía. Un besito para todos. Vamos allí para calentar. Poner un poquito de música. Ahí estamos, flexi punta. Flexi punta, eso es. Inhalamos bien grande arriba. Exhalamos, relajamos. Date cuenta que pasas el peso de tu peso de los pies desde los metatarsos hasta el talón, ¿vale? Un, dos. Inhalo grande una vez más. Exhalamos, relajamos. Muy bien, manitas en la cintura. Vamos a hacer un circulito el tobillo. Círculo bien grande, el tobillito, mueve, moviliza. Súper importante calentar todas nuestras articulaciones, todos nuestros músculos. Antes de cualquier actividad cardiovascular, cambiamos el pie. Vamos hacia afuera. Eso es. Muy bien. Juntamos los pies, puntas y talones. Flexionamos ligeramente, manitas en las rodillas y hacemos circulito. Hoy nos abren los bares, chicos. Inhalamos y exhalamos. Vamos hacia el otro lado. Circulito. Eso es. Ahora abrimos, cerramos, flexiona. Abrimos, cerramos, flexiona. Abrimos hacia afuera, cerramos y flexionamos. Ayúdate con las piernitas, flexiono. Eso es. Y relajamos, separamos nuestros pies, inhala bien grande arriba. Exhalamos, llevamos nuestros codos a las rodillas, flexionando. Eso es. Inhalamos una vez más, grande arriba. Exhalamos. Inhalamos grande arriba. Exhalamos. Inhalamos grande arriba. Exhalamos. Eso es. Inhalamos grande arriba. Exhalas. Inhalas grande arriba. Exhalas. Grande arriba. Exhalas. Última. Inhalas grande arriba. Exhalas. Eso es. Muy bien. Bajamos. Punta del pie mirando hacia el pecho, espalda recta. Inhalamos. Exhalamos y bajamos a tocar. Si puedo rodilla, si puedes bajar un poquito más. La pantorrilla perfecto. Y si he dado el caso que llegas a la punta del pie, fantástico. Cada uno vaya midiendo el margen de estiramiento, ¿vale? Este estiramiento se tiene que sentir entre torácica y musculares gemelos. Cambiamos, inhala bien grande arriba. Exhalamos y ve bajando gradualmente hasta donde puedas, ¿vale? Inhalamos y exhalamos constantemente, espalda recta. Ok. Muy bien. Relajamos, descansamos, soltamos un poquito. Vamos lado, cadera. 1, 2. Inhala grande arriba. Pasas el peso de un lado a otro, ¿ok? Movimientos rectos. Inhalamos grande arriba, una más. Exhalamos. Inhalamos una vez más. Y exhalamos. Muy bien. Vamos adelante, atrás. Adelante, atrás.
adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Eso es. Círculo grande con esa cadera, vamos. Círculo grande, grande, grande con esa cadera. Vas frente, lado, atrás y lado. Marca todas las direcciones. Grande esa cadera. A calentar bien. Vamos hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4. Vamos. Círculo grande en el otro sentido. Inhala grande arriba. Exhalamos. Esto es. Muy bien, relajamos, trazada por encima de la cabeza y vamos en el lateral, mano contraria, en tu cadera y estiramos grande. Acá estamos estirando todo el costado, ¿ok? Como si te estuvieran mirando del extremo. Grande, grande. Cambiamos, inhalo grande arriba, estiramos. Grande, grande, grande. Inhala, exhala. Relajamos, descanso. Relajamos un poquito. Vamos ahora con los hombros. Inhalo, exhalo, rotación de hombro hacia atrás. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Muy bien. Eso es. Y vamos ahora hacia adelante. Inhalamos y exhalamos. Rotación de nuestra articulación del hombro hacia el frente. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Muy bien. Relajamos. Nos abrazamos. Abrimos. Nos abrazamos. Y abrimos bien atrás esos bracitos. Flexión, inhalo y exhalamos. Eso es. Muy bien. Relajamos, estiramos nuestro bracito, cruza hasta el frente uno y el otro viene por fuera, presionando nuestro codo hacia el pecho. Estiramiento justo está en esta parte, ¿vale, chicos? Bien, grandes estiramiento. Cambiamos. Vamos allí. Esto es. Estiramos bien el otro. Perfecto. Y para terminar nuestro calentamiento, vamos con el cuello. Miramos por encima del hombro. Mira por encima del hombro. Inhalamos y exhalamos. Inhalo. Inhalo. Eso es. Muy bien. Bajamos la mirada y hacia el techo. Bajamos la mirada al techo. Bajamos mirada y al techo. Bajamos mirada al techo. Bajamos mirada y al techo. Relajamos. Por último, estiramos nuestro cuellito. Viento otra vez. Estíralo. Inhalamos y exhalamos. Cambiamos, vamos hacia el otro. Eso es. Super, chicos. Por último, ambas manitas detrás de la cabeza y vamos las miradas al suelo. Estiramos. Y regresamos. Muy bien. Vamos a empezar entonces con nuestra canción de bachata, ¿ok? Como todas las clases, recordamos primero nuestra técnica, tanto de los pasos como ritmológica. Empezamos entonces en izquierda, en 3 tiempos, abro, abro y cerramos, llevando una pequeña contracción en la musculatura, ¿vale? De aquí en el costado. Y después abrimos, 1, 2, 3, cerramos y contraemos. 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, acento, 1, 2, 3, acento, 1, 2, 3, acento. Abro,
abro, pellizcas, abro, cierro, abro y pellizco, abro, cierro, abro, pellizco, abro, cierro, abro, pellizco, ¿vale? Recordamos también, súper importante, el movimiento de nuestros brazos. Nuestro codo siempre está semiflexionado a la altura un poquito de las costillas y vamos moviendo el peso tan naturalmente como si estuvieras caminando, ¿te das cuenta? Si haces esto, pues cuando bailas, tus codos van un poquito flexionados, pero es lo mismo respecto al peso, ¿vale? Vamos entonces con el paso frontal. Empezamos con izquierda, avanzando. 1, 2, 3, y el acento corresponde a la contracción también, que se hace por una extensión de rodilla. Hop, y atrás, 1, 2, 3, y el acento ahora va adelante. Con el que terminas, vuelves a avanzar. Izquierda, derecha, acento atrás, derecha, acento al frente. Izquierda, derecha, atrás, derecha, y al frente. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. ¿Vale? Estos son entonces nuestros pasos básicos para empezar a bailar bachata. Vamos con la música. Inhalamos grande arriba. Exhalamos y relajamos. Vamos a hacer movimientos circulares mientras que empieza la base del ritmo lógica. Inhalamos arriba. Y escuchas. 1, 2, 3, tal. 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 Inhalo arriba. 5, 6, 7, izquierda. 1, 2, 3, tal. 1, 2, 3, tal. 1, 2, 3, tal. Abre y cierro, abro, acento. Tal. 1, 2, 3, tal. Abro, cierro, abro, acento. Abro, cierro, abro, acento. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Abro, cierro, abro, acento. Tac, tac, tac. Esto es. 1, 2, 3. Agregamos aplausos a nuestro silencio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Recuerda mover circularmente. Tac, 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 tac. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Inhalamos. 1, 2, 3, acento. 1, 2, 3, acento arriba de brazo. Y 1, 2, 3, acento bajo el brazo. Lentamente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Volvemos a aplauso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tac, 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 tac. Preparados para cambiar al frontal, ¿vale? 1, 2, 3, 5, 6, 10, izquierda. 1, 2, 3, 1, 2, 3, y 1, 2, 3, aplauso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Atrás, acento, delante, y acento. Pa, pa, pa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tac, 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 tac. Muy bien, recuerda siempre el acceso. Inhalamos, bracito al lado, arriba, 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, tac, volvemos a bajar, y relajamos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, preparados.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Bien, movimiento de cadera, chicos, vamos. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Vamos, brazo en 2. Arriba. Y lentamente bajamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Extenso. Relajamos. Y volvemos al brazo. Pa, pa, pa. Tac, tac, tac. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muy bien. 2, 2, 3. Breve, 5, 6, 7, izquierda. 1, 2, 3, atento. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y terminamos con nuestra pose. Muy bien, un aplauso para todos. Esto fue bachata. Vamos a aprovechar para tomar un pelín de agua, ¿vale? Vale, muy bien, guapísimos. Volvemos. Vamos entonces a continuar con nuestra clase. El siguiente ritmo que vamos a ver se llama cha-cha-cha, ¿ok? Vamos entonces a explicar, como siempre lo hacemos con todos los ritmos que vemos, la técnica primero, ¿ok? Súper importante para que te acostumbres auditivamente a meter los ritmos dentro de la música, ¿vale? Empezamos con izquierda, el cha-cha-cha, 1 adelante, izquierda, 2, y damos 3 pasitos retrocediendo, izquierda, derecha, atrás, 1, al frente, 2, 3 pasitos avanzando ahora, 1, 2, 3, 1, 2, cha, 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 izquierda al frente, vuelves, izquierda, derecha atrás, vuelvo, derecha, y 1, 2, cha, 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 adelante, y 1, 2, 3, atrás, y 1, 2, 3, adelante, 1, 2, 3, atrás, 1, 2, 3, cuentas, 1, 2, cha, 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 y 1, 2, cha, 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 y 1, 2, cha, 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 y 1, 2, cha, 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 ¿vale? El día de hoy vamos a agregar un brazo a este, ¿vale? A este primer paso frontal. Teníamos siempre los brazos en posición neutra, que siempre es esta, ¿vale? Ahora, cada vez que marcamos el 1, ¿vale? Ya sea adelante o atrás, vamos a poner en lateral nuestro mismo brazo y la misma pierna que va al frente, ¿ok? Este sería el tiempo 1. 1, si quieres puedes mirar también a la manita. 2, ir dentro, cha, cha, cha. 1, atrás, misma pierna, mismo brazo. 2 y al frente, cha, cha, cha. Y 1, 2 y cha, cha, cha. Miras al lado, cha, cha, cha. 1, 2 y cha, cha, cha. 1, 2 y cha, cha, cha. Bueno, espero que sea fácil. Lo voy a hacer de espaldas para que lo miremos bien. 5, 6, 7, izquierda. 1, 2, cha, cha, cha. 1, 2, cha, cha, cha. 1, 2, cha, cha, cha. Cuidado con la mano contraria que no quede colgando por ahí, ¿vale? Tiene que estar en la cadera. Cha, cha, cha. Y después vamos con el cruzado, ¿vale? Cruzamos hacia atrás. 1, 2, voy al frente, cha, 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 en el centro, y cambias, 1, 2, y cha, 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 1, 2, cha, 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 espalda recta, abdomen fuerte, pecho afuera, sonrisa también, ¿vale? Cha, 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 y 1, 2, cha, 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 y 1, 2, cha, 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 y 1, 2,
cha, cha, cha. Podemos meter ahora también mismo brazo, misma pierna, el lateral un poquito hacia atrás, ¿vale? Pero sin perder el frente. Si tú eres mi frente, no te pierdo de vista, ¿te das cuenta? Simplemente el brazo va atrás junto con la pierna que va. Espero que esté claro. Recuerden que pueden hacer comentarios para preguntar, hacer sugerencias y poder hacer nuestro trabajo de una mejor manera, ¿vale? Vamos entonces con nuestro cha-cha-cha. Inhalamos de arriba, exhalamos y relajo. Y escuchamos. 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. 5, 6, 7, 1, 2, cha-cha-cha. 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. 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 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2. Bien. Mete los brazos. 1, 2, cha-cha-cha. Atrás y mira, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. Vamos. Ta-ta-ta. 1, 2, cha-cha-cha. 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 Miren arriba este brazo. Mirad así de la mano, ¿vale? Bien, vamos a intentar otra cosa con el brazo. Una vez muy cansado de este, vamos arriba, ¿vale? Y cha-cha-cha, 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 cha-cha-cha. Bien bonita esta mano la chica, ¿sí? Tiradita. Pa-pa-pa. Pa-pa-pa. Preparados. Cambiamos de lateral, ¿vale? Cruzado. 2, cha-cha-cha. 5, 6, 7, 7 atrás. 1, 2, cha-cha-cha. Atrás, pa-pa-pa. A la derecha. Repito, atrás. 1, 2, cha-cha-cha. 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 1, 2, pa-pa-pa. Espalda bien recta, chicos, vamos. Mira, y pose. Muy bien. ¿Qué tal este cha-cha-cha? Espero que bien, chicos. Estamos en una velocidad, la verdad, media, ¿vale? No es tan rápido. Espero que estemos bien en casa. Aprovechamos en canción para tomar un poquito de agua, ¿vale? Vale, muy bien, volvemos. Vamos entonces con nuestro tercer ritmo de la clase de hoy. Se llama salsa. Ya sabemos que es súper popular, pero por lo mismo tenemos que entender musicalmente también todos los pasos y técnicamente
para meterlos, ¿vale? Dentro de la música. Empezamos, recuerda, si eres chica izquierda, si eres chico derecha, en el tiempo 1. Si estamos bailando solos, honestamente tampoco importa, pero bueno, lo enseñamos con técnica siempre. Vamos entonces con izquierda al frente, 1, 2, y vuelves izquierda al centro, ¿vale? Y después vamos derecha atrás, 5, 6, y derecha vuelve hacia el centro, ¿vale? Cuentas, 1, 2, 3, el cuarto el silencio, 5, 6, 7, silencio, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Inhala, frente, vuelves al centro, atrás, vuelves al centro, ¿vale? 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Adelante, izquierda en el centro, atrás, derecha y al centro. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Bien, espero que esté claro nuestro paso frontal. Vamos ahora al lateral, lo voy a explicar de frente porque en realidad es lo mismo, ¿vale? Y empezamos con derecha o izquierda, en este caso yo voy a empezar con izquierda, ¿vale? Porque soy chica. Abrimos 1, 2 al centro, 5, 6 y al centro, ¿vale? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Recuerda lo que hemos platicado en la clase anterior de meter nuestro movimiento de cadera justo cuando tenemos el peso en la pierna, ¿vale? Si mi peso está en la pierna, la rodilla está en extensión, lo que hace que haya un acento de un cambio de peso, ¿vale? Como estoy mostrando aquí, justo en este momento. Entonces, si vamos hacia el lado, ¿vale? Tenemos que exagerar un poquito este cambio de peso, ¿vale? Y así tener un poquito de movimiento de cadera y que nuestra danza se vea un poquito más armoniosa, ¿verdad? Y no tan estática, por así decirlo, ¿vale? Y por último tenemos nuestro paso cross atrás, ¿vale? Justo tenemos los mismos tiempos de salsa. 1, 2, 3, vuelves al centro. 5, 6, 7 y vuelves al centro, ¿vale? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y así tendríamos nuestros 3 pasos básicos de salsa para que bailen. Vamos entonces con música. Inhalamos grande. Exhalamos y relajamos. Cuenta. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 3, 6, hay un luz de esperanza, así también una luz de esperanza. Y atrás. Vamos chicos, adelante y atrás. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Con alegría en el alma, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vamos allá. Y vamos a ver fuerzas, y vamos a heridas, porque mira la grande arriba, vamos a vivir arriba, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, a la mano. Muy bien, 1, 2, 3, 5, 6, 7, al frente, atrás, y el centro, frente, al centro, atrás, y el centro. Relaja los brazos, que es la música. Y no olvides de contar, ¿vale? 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Muy bien, vamos con izquierda, ¿ok? Lateral. Estoy al frente, sí, estoy dispuesto, ¿vale? 5, 6, 7.
Así también en la vida se va hablando el besito. Este brazo aquí, podemos ir atrás, cerrar, atrás y cerrar. 1, 2, 3, 5 veces. El año que llega vamos a vivir la vida. Abre, cierra, hacia el lado izquierdo, hacia el lado izquierdo. Paso en la senda, vamos a hallar la salida. Relajo. Inhala. Vamos atrás. 5, 6, 7 y cruzo, cruzo. Cuenta. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Las 2. Atrás. Centro, atrás. Centro, atrás. Centro, atrás. Centro, atrás. Cruza. Bien. Relajando brazo. Recuerda respirar, inhalamos. Brazo derecho al lado izquierdo, cadera. Preparo para cambiar a frontal. 5, 6, 7, 1. Atrás. 2. Atrás. Muy bien. Preparamos una pose linda en casa. Eso, muy bien. ¿Qué tal, chicos? Espero que les haya gustado esta salsa de Gloria Estefan. A mí me encanta ella. Vamos a tomar un poquito de agua y continuamos con nuestra próxima canción. Bien, volvemos. Espero que hayan tomado un poquito de respiro. Vamos a hacer ahora un trabajo circular, ¿vale? De cadera. Vamos a bailar una canción de reggaetón, ¿ok? Con movimientos, no como los que se ven en los vídeos, sino bastante normalitos. Pero este ejercicio sí que nos va a ayudar, digamos, como a soltar y a apropiarnos de los movimientos de nuestra propia cadera, que son absolutamente necesarios para nuestros ritmos previamente listos, ¿vale? Entonces, estos movimientos, aparte de ser divertidos, pues nos van a ayudar a soltar, que es lo más importante, ¿vale? Vamos a empezar con círculos hacia izquierda, ¿vale? Un poquito separadas, pero no tanto, porque nos vamos a ver un poquito vulgares, sino vamos a tener el dominio de nuestra cadera, ¿vale? Una separación con la que podamos nosotros manejar bien el círculo, ¿vale? Vamos entonces a hacer círculos y arriba los bracitos también, ¿ok? Circulito, circulito, circulito. Eso es. Después haremos lo mismo del otro lado, ¿vale? Hacia derecha en este caso y circulitos, ¿vale? Circulito, circulito. Eso es. Muy importante que la espalda esté recta en todo momento, ya sabemos, ¿no? Y abdomen bien fuerte. Y después vamos a ir en lado, ¿vale? 1, 2 y vamos a hacer 2 pasitos en el lado izquierdo, ¿vale? 5, 6. Y comenzaríamos de nuevo en derecha. Abre, abre y doble en derecha, ¿vale? Esto se llama paso toca, pero también después cuando veamos cumbia vas a ver que es lo mismo, ¿vale? Lo vamos a meter hoy porque nos queda muy bien en esta canción, ¿vale? Abro, 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 cierro y abro, 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 cierro y abro.
¿Listo? Esto también lo podemos acompañar con un poquito de brazos en los laterales, ¿ok? Eso es, muy bien. Y también vamos a hacer media lunas con una pequeña flexión y cambio de peso de una pierna a otra, ¿ok? Básicamente vamos a repetir estos movimientos, ¿ok? Durante toda la canción. Vamos allá. Inhalamos desde arriba. Exhalamos, relajo. Cadera. 1, 2, 3, 4. Arriba el brazo. 1, 2, 3, 4. Bajas. 1, 2, 3, 4. Grandes círculos, chicos. 1, 2, 3, 4. Cambiamos de lado. 1, 2, 3, 4. Arriba el brazo. 1, 2, 3, 4. Manos en cintura. 2, 3, 4. Arriba. 1, 2, 3, 4. Y abro, lado y lado. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Abro, lado y lado. Abro, lado y lado. Lado y lado. Abro. Inhala, exhala. Está buenísima esta canción para el viernes, ¿eh? 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3. Círculo, volvemos. 1, 2, 3, 4. Arriba el brazo. 1, 2, 3, 4. Baja de nuevo. 1, 2, 3 y 4. Arriba. 1, 2, 3 y cambiamos de lado. 1, 2, 3, 4. Arriba el brazo. 1, 2, 3, 4. De nuevo. Mano en cintura. 2, 3, 4. Y arriba. 1, 2, 3, 4. Media luna. Cambias el peso de una pierna a otra. Bajas flexionando un pelín, ¿vale? Vuelta. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lado. Acompaña brazos abajo. Arriba. Acompañas. Y ahora vamos, chicos, vamos. Mueve esa cadera. Arriba el brazo. Lado, bajamos y volvemos a los círculos. 1, 2, 3, 4. Arriba. 1, 2, 3 y 4. Volvemos abajo. 1, 2, 3, 4. Arriba. 1, 2, 3, 4. Y cambia de lado. 2, 3, 4. Brazos en círculo, vamos. Muy bien. 3, 4. Arriba. 1, 2, 3, 4. Inhalamos. Marcha en el sitio. Arriba los brazos. Exhalamos. Y vamos de última. 1, 2, 2. Lado y abriendo. 1, 2, 1, 2. Abriendo. 1, 2. Y stop. Muy bien. ¿Qué tal esto? Súper divertido, ¿verdad? Vamos a tomar un poquito de agua antes de hacer nuestra última canción, ¿vale?
Vale, muy bien. Vamos entonces con nuestro ritmo de hoy, el último, que se llama merengue, ¿sí? Este es súper fácil, súper divertido, pero al mismo tiempo mucho más energético, para mi opinión, que los anteriores. Estás marchando todo el tiempo, ¿vale? Cambio de peso, dum, 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 dum. 1, 2, 1, 2, ¿vale? Recuerda mantener tu espalda recta, abdomen fuerte, brazos juntos, la mirada siempre hacia arriba, ¿ok? Porque el día que tengas pareja no puedes estar mirando el suelo, ¿no? Tienes que estar mirando al frente, en este caso a mí en la pantalla, ¿ok? 1, 2, 1, 2. Y este es básicamente todo lo que hacemos en el merengue, cambio de peso que tenemos que hacer para que haya movimiento de cadera, ¿vale? Bien agraciado ahí. Y con esto nos desplazamos básicamente en la dirección que queramos. Entonces el día de hoy vamos a ir adelante y después atrás, ¿vale? Contamos 4 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Vamos hacia adelante marchando y hacia atrás marchando. Podemos ir también en diagonal marchando y nos devolvemos al centro. Cambiamos a nuestra otra diagonal, ¿vale? Y nos devolvemos al centro, ¿vale? Entonces tenemos 3 direcciones, frente y nuestras 2 diagonales. Cada vez que lleguemos al centro, vamos a hacer un giro, ¿ok? Vamos a empezar entonces, frente, 1, 2, 3, 4 atrás, 5, 6, 7, giramos. Cuando giramos, una mano en el abdomen y la otra bien arriba, espalda fuerte, y nos dirigimos ahora a nuestra diagonal. 1, 2, 3, 4. Cuando vamos hacia atrás, aplaudimos. 5, 6, 7 y 8. Llegamos al centro, viene un giro. Volvemos. Para ir hacia nuestra otra diagonal. 1, 2, 3, 4. Y atrás, aplaudiendo. 6, 7 y 8. Vamos a girar ahora en el centro. Y vamos a repetir esto también un par de veces en estas 3 direcciones, ¿ok? En algún momento te puedo decir doble giro o 4 giros, que también son súper característicos de este ritmo, los giros, ¿vale? Vamos entonces con nuestro paso, también muy característico del merengue, ¿sí? Vamos adelante y atrás y contamos 4 tiempos. 1, 2, 3, 4, cambio en el centro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 y cambio en el centro, ¿vale? Y vamos a intercalar entre este lateral y nuestras marchas en todos los sentidos. ¿Vamos allí, chicos? Cuidado, si te pica. ¡Marchamos! Arriba, frente, 1, 2, 3, 4, atrás, 1, 2, 3, giramos, 1, 2, 3, 4, esquina, 1, 2, 3, 4, atrás, 1, 2, 3, 4, giro, otra diagonal, vamos, 1, 2, 3, 4, atrás, 1, 2, 3, 4, giro, vamos frente, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, giramos, 1, 2, 3, esquina, 1, 2, 3, aplaudo, 1, 2, 3, 4, giro, vamos a otro giro, 3, 4, 1, 2, 3, 4, atrás, 1, 2, 3, 4, gira, 3, y al frente, brazo, 1, 2, 3, 4, atrás, 1, 2, 3, 4, giro, 1, 2, 3, 4, otro giro, 2, 3, ahora esquina, 1, 2, 3, 4, aplaudo, 1, 2,
3, 4. Cambio de pierna. 1. Brazo arriba. 2, 3, 4. Cambio de pierna. 1, 2, 3, 4. Stop. Abajo. Abajo. Lado, lado, pierna. ¡Vamos! ¡Estos alumnos modernos! ¡Vuelvo al lado! 1, 2, 3, 4. Cambio de pierna izquierda. 1, 2, 3, 4. Cambio de pierna. 1, 2, 3, 4. Cambio de pierna. Vamos allá, chicos. 2, 3, 4 y pause. Muy bien, chicos. ¿Qué tal ese merengue? Espero que les haya gustado. Vamos entonces a terminar con nuestro estiramiento. No piensen que estoy mirando todo el tiempo la hora. Aquí controlamos nuestra música. Stop y play. Tomamos agua. Bueno, sé que tuvimos unos pequeños problemas técnicos al inicio, pero espero de corazón que los hayamos podido solventar y que hayan podido disfrutar de la clase desde las comodidades de sus hogares, ¿vale? Ok, vamos entonces a estirar con algo relajado. Inhalamos grande arriba. Vamos a bajar nuestro ritmo cardíaco. Exhalamos y relajamos. Inhalamos. A ver si no nos suena. Sigue inhalando. Exhalamos. Ahí estamos. Inhalamos grande arriba. Exhalamos y relajamos. Bien. Vamos entonces a levantar la punta del pie, mirando hacia el techo. Inhala grande, arriba. Exhalamos y tú, poquito a poquito, vas a ir bajando hasta la altura que consideres apropiada para que sientas el estiramiento del tendón Aquiles y musculatura del gemelo, ¿ok? Si estoy bajando correctamente, el estiramiento también se puede sentir en la parte de mi lumbar. Relaja y no tenses tu nuca, ¿vale? Dejar relajadas todo el tiempo en esta postura. Estira bien toda esta parte que es súper importante, ¿vale? Relajamos, cambiamos de pierna, punta mirando hacia el techo, inhalamos bien grande arriba, exhalamos y relajamos. Y vas bajando hasta donde puedas, ¿vale? Si llegamos hasta la punta, fantástico. Si llegamos aquí, perfecto también, hasta donde tú puedas, no vayas a forzar. Bueno, si nos están gustando las clases, tenemos que hacerle buena promoción con todos nuestros amigos de la fundación para que se conecten y nuestra familia crezca. Hemos tenido muy buenos comentarios de todos los alumnos que estamos en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias por sus ánimos y sus buenos comentarios que también llegan, ¿vale? Y bueno, eso, vamos a seguir bailando. Ahora, si tienes un apoyo, por favor, una mesa, un muro incluso, ¿vale? O una silla. Vamos a estirar la musculatura del cuádriceps, que también es súper importante. Espalda bien recta, abdomen fuerte, ¿vale? Talón a la nalga. Este estiramiento se sienta justo en esta musculatura, ¿vale? Se llama cuádriceps. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Suavecito, ¿vale? No vayas a estirar la pierna. Suavecito, descargas. Y cambiamos de pierna. Agárrate, ¿vale? De la mesa, del muro, de la silla, lo que tengas. Muy importante para que ayudes a mantener el equilibrio de ser necesario. Rodillas juntas, espalda recta, abdomen fuerte y talón a la nalga. Inhalamos y exhalamos constantemente. Relajamos y descansamos. Relaja toda la musculatura. Muy bien. Vamos a
a inhalar, estiramos todo nuestro costado. Esta musculatura se llama cuadrado lumbar, es súper importante estirarla bien. Como si te estuviera estirando. Allí del lado contrario. Inhala y exhala, relajamos. Inhalamos, vamos a cambiar de lado, rezar por encima de la cabeza, espalda recta. Inhalas y exhalas constantemente. Perfecto. Y relajamos. Muy bien. Vamos con un estiramiento que es supremamente beneficioso para las personas que sufren de lumbalgias, ¿vale? Levantamos un taloncito de esta manera, ¿vale? Inhalo grande, hundo el pecho y formo la espalda y me dirijo en diagonal hacia esa rodilla que está flexionada. Este estiramiento tiene que estar justo en la lumbar, ¿vale? Atrás. Ahí inhalamos y exhalamos todo el tiempo. Ay, muy bien. Este estiramiento es fenomenal para toda esta parte. Cambiamos. Inhalamos grande. Ahora vamos con la otra pierna, ¿vale? Levantas el taloncito, hundo el pecho y formo la espalda y me dirijo en diagonal hacia la rodilla que está flexionada. Y este estiramiento se siente buenísimo aquí atrás, ¿vale? Entre más encorves tu espalda, más margen de estiramiento le vas a dar a esta musculatura. Inhalas y exhalas constantemente. Eso es, muy bien, chicos. Relajamos. Inhalo grande arriba. Exhalamos y relajo. Vamos a levantar nuestro codito, ¿vale? Y nuestra mano nos va a ayudar a llevarlo hacia atrás lo máximo que puedas, ¿ok? Espalda recta, montando juntos, abdomen fuerte. Inhalas y exhalas constantemente. Se siente justo aquí, ¿vale? Este estiramiento. Tienes que saber dónde tienes que sentir el estiramiento, qué musculatura estás estirando, ¿vale? Para saber si lo estamos haciendo bien o no. Súper importante, ¿vale? Cambiamos, vamos ahora en el modo contrario. Inhalamos y exhalamos. Bueno, espero que hayan quedado súper energizados para salir los que quieran a tomar un vermú con todas las precauciones. Pero bueno, que ya nos dan un poquito más de libertad. Y relajamos. Muy bien. Para terminar, vamos con nuestro cuello, que es súper importante, la musculatura del trapecio. ¿Okay? Aquí al lado. Inhalamos y exhalamos. Giramos bien, bien, bien. ¿Vale? Y cambiamos. Que tires bien de todas las filas del trapecio, ¿vale? Esto se encuentra acá, esta zona sabemos que siempre se encuentra por lo general bastante contracturada. Estos estiramientos y justo los movimientos también que hacemos al inicio de la clase nos sirven muchísimo para soltar, ¿vale? Ambas manitas atrás, bajamos la cabecita, espalda recta, como platos juntos y sientes el estiramiento en las fibras del trapecio que suben occipital, es decir, hacia tu nuca, ¿vale? Relaja bien, 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 hasta donde puedas. Eso es. Inhalamos grande arriba, todos los beneficios de la danza de hoy en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Exhalamos estrés, tensión, problemas, cualquier preocupación afuera. Muy bien. Inhalamos. Energía positiva, mente positiva, sin importar lugar, persona o situación. Exhalamos negatividades afuera. Inhalamos mucha salud, chicos. Salud en todas nuestras células, en todos nuestros órganos. Exhalamos enfermedades afuera. Y un aplauso para todos en casa. Muchísimas gracias por haberse conectado. Nos vemos el próximo viernes en danza individual. Un beso muy grande para todos y que tengan un buen fin de semana.